Pero si ustedes quieren y saben cómo hacerlo y lo pueden hacer rápido, lo pueden hacer rápido. Ahora, después de describir dónde está la lesión, vamos a describir el tamaño. Entonces hay dos tamaños, el tamaño del órgano y el tamaño de la lesión. No pueden faltar uno de esos dos tamaños. El tamaño de la lesión puede ser en centímetros o puede ser en porcentaje, que es mi favorito, porque no hay que medirlo, que mide, que ocupa el 70% del lóbulo medio del pulmón, por ejemplo, o el 70% del órgano, dependiendo de cómo lo vean. Lo pueden describir, casi nunca pegan, o sea, casi nunca tienen todos la misma descripción ahí. Y cuando es en centímetros, tienen que ubicar, por supuesto, dónde está esa lesión. Lo otro que vamos a escribir es la forma. La forma puede ser una forma irregular o una forma triangular, cuadrada, circular, ovoide, la forma que ustedes le vean a ese objeto. Y es distinto la forma a los bordes, porque no se debe escribir bordes irregulares, porque lo irregular es la forma. Lo que debe decir es, por ejemplo, forma irregular con bordes nítidos o netos o difusos. ¿Ok? Los bordes son o nítidos o netos, es lo mismo, o difusos. ¿Ok? Luego lo que vamos a describir es la superficie, que en algunas piezas, por ejemplo, pueden describir que la superficie de la lesión es lisa o la superficie de la lesión es rugosa. Sobre todo se describe en la inflamación crónica, que muchas de estas lesiones tienen superficie rugosa. Ya vamos a ver ahorita. Otro, el color. Aquí suena como muy feo poner blanco o negro. Las palabras son negruzco, blanquecino, crema, verduzco, parduzco, ese tipo de nomenclatura. Y la consistencia, que por ejemplo al doctor Elvis no le gusta mucho que pongan igual a la del órgano, consistencia igual a la del órgano. Preferible que pongan, casi todos los órganos son de consistencia firme. Hay algunos que son consistencia blanda, como por ejemplo cuando van a describir la lesión de un absceso, eso puede ser consistencia blanda. O consistencia pétrea cuando van a describir un cálculo de la vesícula biliar. O cuando van a describir hueso, que en este caso no tenemos hueso. Pero si tenemos consistencia pétrea en la necrosis, en la gangrena. Algunas otras nomenclaturas que pueden tener algunas piezas, como por ejemplo excavado, con pérdida de tejido, eso son algunas cosas que vamos a ver en algunas piezas. Y también aspecto momificado, acartonado, eso lo vamos a ver sobre todo en la parte de degeneración y necrosis. Y por último, el diagnóstico siempre debe ir al final, no al principio. El diagnóstico va a ser completo, con nombre y apellido, el diagnóstico de la pieza como ejemplo de si algunos lo tienen, otros no lo tienen. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Ok, entonces con esta pieza ya vemos qué es lo que vamos a hacer.
Aquí tenemos un hígado completo, este es el segmento de hígado, esto sería hígado completo fijado en formol, que mide tanto por tanto, que tiene una lesión en su lóbulo derecho de forma estrellada, con pérdida de sustancia excavada, con bordes definidos, con color negruzco, consistencia semifirme, y vamos a ver que en esta zona, en su cara visceral, también se proyecta esta lesión. Entonces escribimos acá también que en la región, en la cara visceral presenta una región de forma irregular, de bordes difusos, de consistencia semifirme y color negruzco. Entonces serían dos lesiones, ¿sí? Vamos a escribir esta en el lóbulo derecho y esta en la cara visceral para el mismo diagnóstico del plan. Fíjense cómo aquí pueden cambiar las descripciones. Aquí uno puede decir que ocupa aproximadamente el 50% del lóbulo derecho del hígado, ¿ok? O pueden poner que ocupa el 30% del órgano. O sea, eso va a cambiar según como ustedes escriban las cosas, no quiere decir que esté mal o que esté, o sea, va a depender de cómo ustedes lo vean, como ustedes lo escriban, no todos tienen que tener la misma descripción para que escriban. Bueno, A mí me gusta más, como yo estoy midiendo el órgano, me gusta hacer más en centímetros la lesión. Y así evitamos que no, eran 30, eran 50. exacto. Traten siempre el 1% de uno, si no ponen sí, sí, exactamente. Trate que los diagnósticos, en estos casos de la hemorragia, que no le van a poner como ejemplo de, como en las otras prácticas, le pongan hemorragia hepática, en este caso hemorragia epicraniana. Todas estas tracalotas son epicranianas. Hemorragia renal, o sea, ese tipo de cosas. Ahorita vamos con los necesarios. Ok, entonces vamos a seguir con esto. Aquí tenemos un cerebro completo fijado en formol, que tiene tanto por tanto. Aquí vamos a ver que todos nuestros cerebros van a tener un diagnóstico en común, que va a ser el edema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Circunvoluciones ensanchadas y la estructura apretada. Ya con estas dos descripciones podemos decir que presenta una lesión en el 100% del órgano caracterizado por la circunvoluciones ensanchadas y cisuras apretadas. Ya con esto nosotros tenemos suficiente para dar el diagnóstico de edema cerebral. Vemos, en este caso no tenemos lo que habíamos visto en la preparaduría, que eran los vasos leptomeningeales y pletórico. Entonces hasta acá, si colocan esta pieza, no la pueden fallar. Vemos acá un encéfalo completo, estamos viendo el cerebro y el cerebro fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta una lesión caracterizada por circunvoluciones ensanchadas, cisuras apretadas, vasos leptomeningeales de aspecto pletórico. Entonces en los diagnósticos ya sabemos que vamos a tener edema y vamos a tener hiperemia. Pero además presenta una lesión negruzca o una lesión caracterizada por un contenido negruzco que está predominantemente en los lóbulos frontales de ambos hemisferios, de bordes definidos de forma irregular y de consistencia semifirme. Entonces nuestros diagnósticos acá serían edema, hiperemia y hemorragia subaracnoidea. Aquí un tip, cuando lo vayan a escribir, muy bien lo dijo Selena, es que pueden poner que la lesión se ocupa en el espacio subaracnoideo. ¿Cómo sabemos que está en el espacio subaracnoideo? Porque básicamente la sangre se queda ahí, entre las aracnoides y entre la quemada. En cambio, si estuviese en el espacio epidural, pues al fijar la pieza, pues se salga toda la sangre y no estuviéramos bien. Entonces esta lesión se ubica en el espacio subaracnoideo. Lo tienen que escribir. Ok, entonces acá tenemos otro encéfalo completo fijado en formol, que mide tanto por tanto. La descripción de estas dos son muy parecidas. Lo único que vamos a estar pendiente es la hemorragia subaracnoidea, donde está predominantemente y cuánto abarca, porque aquí estamos viendo que ambos están hacia el hemisferio izquierdo. Sin embargo, predominantemente en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, aquí podríamos decir que abarca aproximadamente un 80% del hemisferio, y aquí podríamos decir que abarca un 30%, 40%. Los diagnósticos van a ser lo mismo, la descripción va a ser lo mismo, pero vamos a estar muy pendientes de dónde está predominantemente esa colección hemática y el tamaño de la lesión que está ocupando. Y la lesión tiene que ubicar por orden de importancia, o sea, si tiene hemorragia, hiperemia y también tiene edema, entonces uno empieza por la Sí, se debería escribir por orden de importancia. En este caso, por supuesto, lo más importante es la hemorragia subaracnoidea.
lesión que ocupa, una lesión difusa que ocupa, o bueno, que se ubica en el espacio subaracnoideo, predominantemente en el izquierdo del cerebro, con los redujo, todo lo que ya ustedes saben, y además, pueden colocar así, se observan circunvoluciones ensanchadas, cisuras apretadas y vasos criptomeninges. Los vasos siempre tienen que ir al final, porque recuerden que la hiperemia es el diagnóstico menos importante porque es reversible. En cambio, los otros, el hemorragia y el edema, sí son diagnósticos que pueden ser mortales y por eso debe ser escrito en orden de importancia. En el caso de los cerebros, que a veces dice que tienen pérdida de tejido. Bueno, esto no se debería, porque aquí hay uno que tiene pérdida. Exacto. Esto es un artefacto de tanto tiempo que tiene esta pérdida aquí. ¿Cuándo se dice que tiene pérdida de tejido? Por ejemplo, aquí, no sé si el doctor les dijo que esto fue producto de una bala. Okay. Entonces, esto sí es parte de la lesión del órgano como tal. No es que se dañó en el pote y por el tiempo, no. Esto es lo que ocasionó la bala. La pérdida de tejido fue lo que ocasionó la hemorragia. Entonces, aquí se tiene que poner, al igual que en las úlceras, que ya nos vamos a ver, cuando son úlceras perforadas, tenemos que poner la pérdida de tejido. Ok, entonces acá seguimos con el hemorragia. Acá tenemos este riñón, que vamos fijar formal, que mide tanto por tanto, que presenta múltiples lesiones del color negruzco, que vamos a dar si son lesiones puntiformes y lesiones de forma irregular. Lesiones puntiformes, de aquí vamos a colocar múltiples porque no nos podemos contar. Hay vale. Hay unas piezas en las que sí podemos decir son 4 lesiones, 3 lesiones, 5 lesiones, si las podemos contar, lo vamos a contar. En este caso no lo vamos a contar. Entonces presenta lesiones puntiformes y otras de forma irregular. La menor de 1 milímetro aproximadamente, la mayor de 2 por 3 centímetros, por ejemplo. Otra cosa, yo acabo de decir 1 milímetro y 3 centímetros. Sin embargo, en la descripción, a mí sí me gusta decir, si voy a decir todo el milímetro, le digo 3 milímetros, si voy a decir milímetros, se ve mejor. Ya estamos diciendo que son múltiples, el tamaño, la consistencia, el color negruzco, los bordes que son definidos para hemorragia de, aquí podemos decir, desde aquí y aquí, como ejemplo de hemorragia renal. El diagnóstico en sí es hemorragia, pero para ser más específico colocamos que tiene X, que se nos significa las puntiformes, y seguimos que se nos irregulares. Y aquí tenemos un vaso fijado en formol que mide tanto por tanto, que presenta una lesión en su convexidad de 4 por 2 centímetros, del color negruzco, del borde definido, de forma irregular, de consistencia semifirme, y una lesión más pequeña en uno de sus bordes que mide aproximadamente 2 centímetros de longitud con 0,5 centímetros de grosor. De color negruzco, consistencia semifirme y bordes definidos para el diagnóstico de hemorragia. Esto lo vamos a describir como un lóbulo derecho del pulmón fijado completo. ¿Sabemos cómo es un lóbulo derecho? Porque tiene los tres. Un pulmón derecho, perdón, un pulmón derecho porque tiene los 3 lóbulos. Entonces, lóbulo superior, medio e inferior. Entonces, aquí completo, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta una lesión en la cara externa del lóbulo medio y lóbulo inferior, que se extiende a la superficie del corte. Eso es muy importante que lo digan, o a la cara interna, mejor dicho. De color negruzco, de forma irregular, de bordes netos, porque aquí se observa muy bien donde no está la lesión y donde está la lesión, de consistencia firme para el diagnóstico de una hemorragia pulmonar. En este caso, el tamaño se lo pueden poner que ocupa aproximadamente el 50% del lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón. ¿Esa parte del diagnóstico se pone corrido? O sea, ¿uno puede decir para el diagnóstico de tal? ¿O se puede poner punto seguido? Lo
aproximadamente el 30, sí, como el 30% del bloque, porque lo haría del tamaño total del bloque, de color negruzco, de consistencia semifirme, porque realmente esto no es tan firme como el otro tipo de órganos, de superficie lisa para el diagnóstico de hemorragia pulmonar y de isquemia. No sé cómo ustedes se lo dicen. También el tiro ese que tiene. ¿El qué? El tiro. Aquí. El balanceo. Ah, yo pensé que le habían metido el dedo y ya. ¿Ves? Por eso es muy importante el contexto que te den, porque por ejemplo, aquí es verdad, aquí si no le dicen Sí, no lo ponen. esa es otra. Ellos dijeron que eso no lo curioso. Era como para mostrar. Exacto. Ajá, ese bloque no. Ay, pero un bloque de Lesión por un tiro. balanceado. ¿Alguna pregunta de trastorno circulatorio? ¿Estamos bien? Yo sí tengo una pregunta. ¿Qué no van a preguntar? No van a preguntar esta y no van a preguntar esta, porque la gente se confunde con el antracosis, ponen un diagnóstico y no ponen el otro, entonces probablemente lo pregunten. ¿Qué van a preguntar? De hemorragia. Y saben que cuando vean el cerebro con hemorragia, ya saben que son 3 diagnósticos: hemorragia subaracnoidea, edema y premio. Esto siempre lo pregunto. Entonces ya saben, pongan forma estrellada también con pérdida de tejido. ¿Y cuántas piezas ponen? Son 3 piezas, una de cada tema. Lo que pasa es que inflamación aguda y crónica la ponen como el mismo tema. Entonces puede que te salga una aguda o crónica, pero no ambas. Así que si tú ves una inflamación crónica y en la otra tú piensas que es una aguda, pues no es una O sea que no nos ponen el cerebro y el hígado, sino uno de los dos. Es que hay hígados en inflamación aguda. Ah, por eso yo dije. No, no. Uno. Son 3. Hemorragia hepática. Exacto, hemorragia hepática, hemorragia renal, hemorragia epicraniana. Aquí lo pueden poner como hemorragia renal o lo pueden poner lo de las petequias y equimosis. No sé si se sabe la diferencia de petequias, púrpura, equimosis y hematoma, pero para que lo tengan en cuenta. Donde están los 3, que hemorragia, edema y premio, es nada más el cerebro. Es nada más los cerebros. Está hemorragia de hiperemia. Pero hay cerebros, como por ejemplo que no lo vayan. Lo que pasa es que aquí no nos dejaron un cerebro con leptomeningitis y que chingo. Porque a veces la leptomeningitis ustedes la confunden con un edema y hiperemia solamente. Entonces, aquí sabemos que es solamente edema porque nosotros podemos ver perfectamente cuándo inicia una circunvolución y cuándo termina otra. O sea, se ven todos los surcos. A pesar de que están apretados, se ve como el cerebro planchado, ¿verdad? No se ve así como esa forma tan bonita normal que vemos en macro. Sabemos que tiene edema. Hiperemia no se le ve porque no se le ve en ningún vaso, así que solamente le ponen edema. A diferencia de la leptomeningitis aguda, que lástima que no nos sacaron un cerebro para mostrar. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? La leptomeningitis no. Ah, bueno, pues. ¿Qué es eso? Pero le voy a decir esa diferencia, porque esto se lo van a preguntar en octavo semestre. Se ve igual, ¿verdad? Como esto, se ve el cerebro planchado con las circunvoluciones ensanchadas y las suturas apretadas. Los vasos leptomeningeos pletoricos también lo tienen, la leptomeningitis aguda. Pero no se observa muy bien las circunvoluciones, porque en el espacio subaracnoideo, en vez de sangre, como esta que está aquí, se va a ver un exudado blanquecino o blanquecino verdoso que impide la visualización de las circunvoluciones, por lo cual se ve todo difuso. Pero muchas veces se confunde con esto que está aquí. Que esto que está aquí no es más que los plexos coriónicos. ¿Okay? Esto es normal, pero cuando está en todo el hemisferio o en todo el cerebro, ya usted sabe que es una leptomeningitis aguda, como ejemplo de inflamación aguda violenta. Pero bueno, cuando se la preguntaron, no sabemos. Yo tengo una pregunta. En la pieza de hemorragia subaracnoidea, en la práctica recuerdo que hablaban de lesión, color negruzco, como una lesión. En otras ocasiones decían que
Pero lo puedes poner como lesión, no hay ningún problema. ¿No tienen más preguntas? Igual si van subiendo. No entendí bien eso de material exudado. ¿No sería sangre y ya no se pone más? No, pero Acuérdense que yo no sé si creo que hicieron la prepa mía ayer en la noche, que me expliqué que por eso que ha hecho. Entre ellos, hemorrágico, es un hemorrágico. A ver, ¿por qué no se pone sangre? ¿Por qué no se pone sangre en nada de esto? Se pone lesión negruzca, porque es un diagnóstico. O sea, la sangre significa hemorragia. Eso lo vamos a poner en el diagnóstico hemorrágico. Material, líquido, lesión, negruzca, se refiere a un exudado hemorrágico. Okay. Lo que pasa es que aquí no se los ponen para enredarlo, porque realmente esto, el cerebro está inflamado, pues eso yo pudiese decir que es una inflamación aguda o un exudado hemorrágico, pero no se los ponen así porque tendría mil diagnósticos. ¿Ves? Entonces, es como para encasillarlo, que esto es de la práctica de trastorno circulatorio y no de inflamación aguda, ¿me entiendes? O sea, es como para hacer la vida más fácil. Es por eso, porque recuerden que hay exudados pulémicos, que es como la leptomeningitis aguda, que todo esto se ve blanco, como les estaba explicando. Exudado hemorrágico, que sería así, ¿verdad? Porque esto es sangre, y lo puedes poner como material negruzco, pero nunca puedes poner sangre, nunca puedes poner una lesión necrótica, por ejemplo, aquí en la gangrena, porque la necrosis es un diagnóstico. Siempre tienes que escribirlo con el color y con la consistencia, la forma, todo lo que se escribe. El doctor nos dijo que en la práctica, si mal no recuerdo, porque estaba conmigo, que no nos van a poner exudado hemorrágico porque se confunde con eso, que aquí es simplemente material negro y el exudado se deja para la inflamación. Eso fue lo que dijo. En tal caso sería cuando es combinado, pues que ahí sí se puede poner. Exactamente. Como por ejemplo la fibromialgia, que ya la vamos a ver. bueno, en la parte de degeneración y microsis, la de degeneración es una sola, dos piezas, pero las dos tienen exactamente lo mismo, se escriben exactamente igual. De hecho, es exactamente la misma pieza, que es un hígado. ¿Okay? Aquí, ¿cómo van a empezar la descripción? Hígado completo, en este caso, si ustedes ven, el hígado parece como seccionado, como si lo hubiesen cortado, pero el hígado sigue completo. Entonces, ustedes pueden decir hígado completo, seccionado, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta una lesión que abarca el 100% de la pieza. Absolutamente todo esto está amarillo. Entonces, aquí ya yo sé que entonces si la lesión abarca todo completamente el órgano, que es lo que no le voy a describir, ni la forma ni los bordes. Si abarca todo, ¿qué forma que borde va a tener? Va a tener la misma forma de la pieza. Entonces, hígado completo, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta una lesión que abarca el 100% de la pieza, que es de un color pardo amarillento, de un color amarillento, como ustedes lo quieran describir. Eso es básicamente todo lo que... bueno, y la consistencia, que van a decir que es una consistencia centrífuga. Entonces, para el diagnóstico de una estatosis hepática. Yo no recuerdo Como ejemplo, si a nosotros... eso es lo que iba a decir. Yo no recuerdo si a nosotros nos dijeron que había que colocarlo, pero si hay que colocarlo, pónganlo. Como hepática, como ejemplo de degeneración grasa. él dijo que se ponía. Él dijo, si ustedes ponen degeneración grasa, está bien. Si ponen estetosis como ejemplo de nada, está bien. Pero si ponen estetosis hepática solo, está mal. A nosotros nos dijeron que con decir estatosis hepática ya es suficiente. Sin embargo, cuando nosotros hicimos el concurso, nos pusieron justamente esta misma pieza y cuando yo di el diagnóstico me dijo, ajá, y como ejemplo de, como que le agregaron ese ejemplo de, así que no se les vaya a olvidar poner. Es que también supongo que lo habrán puesto porque la descripción de esta pieza es bastante corta. Ustedes no le van a estar describiendo la mayoría de las cosas porque ya con decir que está completamente cubriendo todo el órgano, que forma parte de todo el órgano, ya son cosas que se omiten. Ajá, este sí que se escribe exactamente igual. Hígado completo, seccionado, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta una lesión que abarca el 100% de la pieza, con una consistencia semifirme y de un color amarillo, pardo amarillento. Para un diagnóstico de estatosis hepática, como ejemplo de degeneración grasa. La degeneración esa es la única pieza. De resto, todas las demás van a ser necrosis. Ahora depende. ¿Ah? Ellos dijo que no la iban a poner. ¿No lo van a poner? No. Depende, si el profesor está de buen humor, dijo. Ni la esperen, mi amor, si fue que dijo. Vamos a empezar con esto. Es bien facilito. Este es un riñón seccionado, fijado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta dos lesiones. ¿Las ven? Es esto que se ve aquí como rosadito, como color pardo
especializado de consistencia semifirme, ¿okay? Para un diagnóstico de un infarto renal. Aquí le pueden describir si quieren la superficie, si quieren, pero bueno, ustedes tocan la lesión, esta es una superficie lisa, pues, así que, ¿Y la forma? bueno, esta forma es irregular, no tiene una forma propiamente dicha. Esta, aquí ya no se ve tanto, pero antes se notaba un poquito más, era literalmente parecía como si fuese una pirámide, era súper definida. Pero bueno, si ustedes quieren decir que es de forma irregular, también lo pueden decir. Podemos decir que es un infarto pálido, venoso. Es preferible simplemente que pongan infarto renal. No, porque que yo recuerdo que nosotros no nos ponían a colocarle eso de si es válido, si es hemorrágico, Pero si tienes que ponerlo como ejemplo de. Sí, ahí sería un ejemplo de necrosis coagulativa. También el vaso. Sí, Ajá, pero como ejemplo. Y que solamente la lipoactiva era si había úlcera. la lipoactiva solamente son las úlceras. Es en micro donde ustedes van a ver, digamos, un poquito más las diferencias entre la necrosis coagulativa y lipoactiva. Pero en macro, cualquier necrosis que ustedes vean que sea lipoactiva, porque van a ver las úlceras. De resto, todo lo van a describir como una necrosis coagulativa. Es más, la gangrena no se les pusieron la gangrena seca como ejemplo de necrosis. Era una Sí, el gancho no es lo mismo. Yo creo que sí. Es que todo de degeneración y necrosis te lo vamos a poner ejemplo. O sea, todo. El mismo algo así. No hay nada que no se ponga. Cambia cada vez. Esta también se describe muy parecida a esta, es lo mismo, son segmentos de vaso. O sea, por ejemplo, el segmento de vaso, formado por por tanto, que presenta aquí, no es tan sencillo contarlo, porque hay algunas que no tienen un borde tan definido. Entonces, lo que pueden decir es que abarca, que presenta múltiples lesiones que abarcan el 30% de la pieza, tanto en su superficie externa como en su superficie de corte. Se fijan, ella se extiende hacia donde está la superficie de corte del vaso. Entonces, ¿cómo las vamos a describir? Bueno, estas son lesiones que tienen bordes netos, de formas irregulares, de color pardo claro, consistencia semifirme, de superficie lisa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Este es un infarto esplénico como ejemplo de necrosis coagulativa. Este se describe igual, porque o sea, es lo mismo, solamente que aquí sí, si hay dos lesiones bastante definidas, entonces pone segmento de vaso, fijado por mol, que mide tanto por tanto, que presenta dos lesiones, ambas que abarcan la superficie de corte, de bordes definidos, de forma irregular, una que mide tanto, porque aquí son dos, aquí las pueden medir, una que mide tanto por tanto, otra que mide tanto y otra que mide tanto. La de consistencia semifirme de color pardo claro, pardo rosado. Entonces, para el diagnóstico igual de un infarto esplénico como ejemplo de necrosis coagulativa. Estos son relativamente sencillos. Esta, si entraron a la prepa, recuérdense que se las expliqué.
de serosa, pared, y pueden incluso describir la mucosa, que en este caso está trabeculada. O sea, si quieren que sean más específicos. En esos casos, se me olvidó que hacer. No, ya me acordé. Pueden describirlo de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Lo importante es que le sigan el orden. No es que van a describir primero la sedosa, después se van para la mucosa y después se van para la capa muscular. Describen todo por capa, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como ustedes prefieran. Hay personas que prefieren hacerlo desde donde se ve la primera lesión o la lesión más evidente, o si en caso de que tengan una sola lesión, desde la lesión hacia afuera o hacia adentro. Pero como ustedes prefieran, siempre recordando que tienen que describirlo porque estos son órganos huecos. Entonces ustedes aquí pueden ver el grosor de la pared, ustedes pueden ver la parte externa y en este huequito que dice pueden ver la parte de adentro. Ajá. Ok. Esto es un segmento, o pueden decir segmento de estómago, pegado en formol, que mide tanto por tanto, que presenta una lesión a nivel de la mucosa o en su cara interna, que es de forma circular, tiene bordes definidos, es excavada, tiene que ser excavada porque justamente es la pérdida del tejido de la úlcera, que tiene un fondo, voy a ponerle pardo oscuro o grisáceo, de consistencia semifirme, ¿verdad? Para un diagnóstico de una úlcera, como ejemplo la necrosis hipertrófica. Como les dije, estos van a ser los únicos ejemplos de necrosis hipertrófica que ustedes van a ver a nivel microscópico. A nivel microscópico ya es diferente. Bueno, ya va. Y falta, aquí alrededor, si ustedes se dan cuenta, hay una pérdida de la forma de la mucosa, que ya pierde los pliegues. Entonces eso también lo pueden usar para describir, con una pérdida de los pliegues de la mucosa alrededor de la lesión. Sí, a nosotros sí nos dijeron que teníamos que medirla. Claro, estas son excavaciones muy pequeñas, a lo mucho esto será 0.3 centímetros, a lo mucho. Pero sí es bueno que la midan. Tienen que medir también la extensión de la úlcera. Obviamente la vamos a medir de un solo lado porque es circular, pero sí tienen que tratar de medir la profundidad. Si no, bueno, también lo pueden hacer a loco por ciento. Que tú lo ves aquí y Póngale tú a 0,5, ¿sabes? Mucho menos.
clasifica uno de estos cuerpos como una úlcera perforada. Sin embargo, si a ustedes no se las explicaron, preferible que no lo coloquen. Pero en esa que explicaste ahorita, esa está, no, esa no es la úlcera. La úlcera que dijiste creo que es en esa está, esa es. Pero se parece a la última. No, pero en la que está, Esta fue en esa fue donde nos explicó eso, que estaba yo. claro, pero yo creo que esto es más por el tiempo que tiene la pieza que parece perforada en realidad. Ya va a ser esto fue lo que O sea, esto no es una úlcera perforada. Esto fue el que se abrió. Porque lo sé porque los pliegues, que en este caso aquí de la mucosa, se mantienen hasta la solución de continuidad. Si ellos se detuvieran antes y luego viene el huequito, ahí sí sería una úlcera. Es como una forma de diferenciarlo. O sea, esto fue que Pero le dieron duro. hacemos mención de esa solución de continuidad. no, es si, necesario. si van a Yo lo haría. Claro, yo lo pondría. Yo lo pondría porque si es una úlcera perforada y entonces no lo pusiste. Claro que sí. Pero no lo pones como una pérdida. Una pérdida y que pérdida no tengo atención de pérdida de tejido, exactamente. Exacto, exacto. sí, o sea, yo no recuerdo que se me hayan explicado sobre una úlcera perforada. Ahora vienen los piececitos, pie izquierdo, tirado por mol, apuntado a nivel supramayoral, que mide tanto por tanto, que presenta una lesión que abarca la totalidad del alus, de bordes definidos, de forma irregular, color negruzco, de aspecto acartonado, momificado, apergaminado. Todo eso lo tiene que decir, traten siempre de decirlo porque esas son las características cuando ustedes ven una gangrena seca. En este caso, evidentemente es una gangrena seca. Ahí fue, a mí también les dijeron que era como ejemplo de necrosis favorita. Bueno, como ejemplo de necrosis favorita. Esta es bastante sencilla, nada más. Acuérdense siempre de decir que abarca la totalidad de la luz. Aquí igual, pie derecho, fijado en formol, y por tanto, que presenta dos lesiones. Una que abarca el segundo y cuarto, la totalidad del segundo y el cuarto dedo del pie, con bordes definidos de forma irregular, de color negruzco y de aspecto apergaminado, acartonado, momificado, siempre es momificado, porque en realidad sí parece como si fuese, o sea, una momia desenvuelta. Y que presenta pérdida del tercer dedo del pie, que además tiene una lesión que se ubica a nivel del dorso del pie, que tiene bordes indefinidos o bordes difusos, pueden decirlo también, de forma irregular, de consistencia semifirme, de un color pardo grisáceo. Para un diagnóstico es una gangrena mixta, porque aquí tienen la gangrena seca y aquí van a tener la gangrena húmeda. ¿Cómo se me acuerda del ejemplo? Si mira los tipos de cruz. Gangrena mixta, simplemente ponen gangrena mixta. Bueno, lo que pasa es que a nosotros nunca nos dijeron que teníamos que colocar como ejemplo de, pero si les dijeron eso y son los dos tipos de necrosis, tienen que colocar los otros dos. O sea, si una gangrena mixta tienen que colocar como ejemplo de necrosis coagulativa y necrosis difusiva. Si les dijeron que tenían que Sí, necrosis seca, entre paréntesis, con leche. Seca en los dedos
lesión que abarca el tercer y cuarto dedo del pie, que tiene bordes definidos de forma irregular, de color pardo oscuro, pardo negruzco, de aspecto apergaminado, acartonado, modificado y dorado, y que además presenta una lesión a nivel que compromete la base del tercer y cuarto dedo del pie, con una franca pérdida de tejido que tiene un fondo blanquecino. Aquí no dicen, aquí le pueden decir consistencia firme, de bordes definidos y de forma irregular. Esto es una necrosis, una gangrena mixta, como ejemplo de necrosis coagulativa y ejemplo de necrosis lipotante. Casi todos tienen ambos diagnósticos. De hecho, creo que la única que tiene uno solo es este, que es la gangrena mixta. Es más, hay otra que también tiene una, pero no está aquí. Este también igual, pie derecho, fijado en formol, que mide tanto por tantos, aportado a nivel supramalleolar, que presenta una lesión que abarca los 5 dedos del pie, de color negruzco, bordes definidos, forma irregular. Claro, si ustedes dicen que abarca la totalidad del dedo, ya no tendrían que describirlo. Lo que pasa es que, bueno, aquí no todos los dedos la tienen en el 100% de la superficie. De aspecto acartonado, apergaminado, modificado, siempre. Y además presenta una lesión difusa que abarca un 70% de la pieza, de un color pardo grisáceo, de consistencia firme o firme, de bordes irregulares o bordes indefinidos, de forma irregular, para un diagnóstico de una gangrena mixta. Aquí están las dos presentes. Esto correspondería a lo que sería la gangrena húmeda y los dedos es lo que sería la gangrena seca. Ya saben cómo lo. Esta pieza yo no la había visto, creo que también es nueva, no sé si ustedes se la explicaron. Sí. Ok. Esto es una manito derecha, fijada en forma. Bueno, y antebrazo. Mano derecha y antebrazo. Fijada en formol, que mide tanto por tanto, que presenta una lesión que abarca los 5 dedos de la mano, de bordes indefinidos, de forma irregular, color negruzco, de aspecto igual, apergaminado, acartonado, momificado y durado, y que además posee una lesión que abarca el dorso de la mano, que es de color grisáceo, de consistencia firme, de bordes indefinidos y de forma irregular. Esto es también una gangrena mixta para el ejemplo de la necrosis coagulativa y necrosis lipotante. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Algo que no entendieron? ¿Que se vuelve a explicar? La del piecito ejecutado ¿a qué nivel? No lo mencionó. Todos los pies son No, la del pie del niño es. Ok. Supracondido. ¿Y el otro? El de la manito con tercio medio. Puedes decir tercio medio o tercio. Sí, tercio medio en el antebrazo, porque la verdad es que no sé. Es el antebrazo de este bebé como está aquí. Entonces es como tercio medio. Claro, porque se puede decir que está escuchando. Sí, sería decirlo a nivel del tercio medio. En cuanto a consistencia, la gangrena húmeda, o sea, como es que no sé ¿Cómo diferencia una húmeda de una seca? que la seca es muy dura y la Primero, la seca es producto de un, o sea, que ya no haya riego sanguíneo en esa zona, solamente que no haya riego sanguíneo y esa zona se necrosa, ya sea por un tronco, alguna compresión extrínseca, y eso se necrosa y ya. En cambio, la gangrena húmeda, aparte de la necrosis, va a estar sobreinfectada, va a tener una sobreinfección bacteriana, por lo cual va a tener un exudado que es casi siempre grisáceo o blanquecino o cremoso, por difuso. Mira esta pieza, por ejemplo, mira la diferencia entre los dedos prácticamente se ven negros. Y aparte tú lo vas a tocar, lo tocas con cuidado, porque una de las cosas que puede hacer la gangrena seca es que puede desprenderse solo, literalmente. Esto tiene una consistencia dura, eso lo van a escribir así, consistencia dura. O le pueden decir consistencia
Esto es totalmente como una piedra, incluso le pueden poner consistencia verde. ¿Dura o verde? No se les olvide. Bueno, otra duda, muchachos. Para la práctica. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Por ejemplo, un pie completo seccionado, siempre tienen que poner eso aplicado a nivel supramedular. Esto es un hilo completo seccionado también, porque tiene una superficie de corte aquí, igual que este. O sea, todo lo que estén así con que les hayan pasado la cegueta es seccionado. Bueno, entonces, vamos a continuar con la última práctica. Bueno, sí, la última práctica que consiste básicamente en lo que es inflamación aguda y crónica. Como les comentaba ayer, pues bueno, tenemos órganos piezas, sin embargo, vamos a empezar por este, que es más chiquito. ¿Alguien sabe si que yo diga qué órgano es? Ya, apenas, ya sé qué órgano es. Lo mido, mide tanto por tanto. Ok, entonces empiezo con la definición. Apéndice concreto de formol de tanto por tanto centímetros por 6 que presenta en superficie serosa o superficie serosa opaca y descolorida y un exudado de color amarillo verdoso o amarillo claro en toda su superficie. Ya con esta descripción ustedes tienen para decir que esto es una inflamación aguda o crónica. Esta pieza también se la mostré ayer. Les comenté que si este señor se reventaba, pasaba esto. Entonces, esto que tenemos acá, lo ubicamos, ¿qué órgano es? Bueno, segmento de intestino, formol, que mide tanto por tanto, que presenta en sus diámetro mayor, que está acá, una superficie serosa, opaca y descolorida, y en el 100% de superficie un exudado amarillo verdoso o amarillento. Y ya con esto ustedes pueden ya decir simplemente inflamación aguda crónica. Escribir la parte de adentro. Pero bueno, sí, siempre no. Siempre hay que decir los órganos, siempre hay que escribir. Siempre se da la fuerza. bueno, ustedes miden la pared, en este caso pueden ver que una mucosa así como regular, como lleguecitos. Y miden cuánto tiene la pared, en este caso no sé, 3 milímetros, entonces puedo poner eso otra vez, en este caso que tiene un intestino, que es un formol, que mide tanto por tanto, presenta en su diámetro mayor, que es lo grande, o lo mismo, una superficie opaca descolorida y en una pared de tantos centímetros y en su mucosa regular. Y en el 100% de la pieza se puede observar un exudado color amarillento, como esto, como ejemplo de peritonitis. Esto es una peritonitis. Esto tiene nombre propio. ¿Sí? Como ejemplo de inflamación Inflamación peritonitis como ejemplo de inflamación aguda. Bueno, entonces vamos con la experiencia. Nos ubicamos, observamos que para decir que la sinusitis es aguda o crónica, que vamos a observar la morfología del riñón. Tiene que mantenerse bien redondito, la forma del riñón normal. Y en este caso, pues bueno, nos ubicamos, decimos riñón completo, seccionado, que van formol, que mide tanto por tantos centímetros, y presenta en su superficie externa, en su cara anterior y posterior, con ambas caras, múltiples lesiones puntiformes, amarillentas, y en su superficie de corte, múltiples lesiones irregulares de color amarillento también. Ya con esto, ustedes miden la más chiquita, la más grande, como esto puede decirse, y con esto tienen ya el diagnóstico de
aguda, como ejemplo inflamación aguda pública. ¿Sí? ¿Cómo sé que es aguda de transferencia crónica? Por la morfología del riñón. Y bueno, puede tener una crónica también. Sí, tiene ahí. Ok. Vamos con las vesículas. Una vesícula completa, entonces unida, vesícula completa, fijada en el pulmón, sin tanto por tanto, que presenta una serosa opaca y pulida, pared adelgazada, por poner que está flácida, y en su interior múltiples lesiones pétreas. Miren, trata de medirlas, más o menos tanto, más o menos tanto, y describen que el vesícula completa está en forma que presenta su superficie cerosa, opaca y pulida, con una presencia exudada en 100% de la misma, ahora sí, de paredes adelgazadas, flácida, y en su interior presenta múltiples lesiones pétreas o contenido pétreo. El mayor de tanto, el menor de tanto. Entonces, esta pieza tiene como diagnóstico policitis, como ejemplo de inflamación aguda por la Policitis aguda más por el ITS. Policitis aguda, ¿no? más por el ITS. Claro, tiene que ser la salvedad de que es aguda porque hay piezas en las cuales también hay colecitis crónica. ¿Ok? Que en la descripción que él hace fundamentalmente porque es diferente a la otra pieza que va a hacer. Ahí está la crónica. Ajá. Esto, vamos a ponerle aquí. Aquí hay 9, pues ya vamos. Ya, creo que ya. Ahora creo que es mucho más. Creo que hay 9. Ajá. Aquí la gran diferencia es que la serosa, como él dice, va a estar opaca, pulida, va a tener un exudado o una lesión, como lo quieran poner, un material blanquecino. La pared va a estar adelgazada y va a tener adelgazada y de consistencia blanca, exactamente. Y va a tener múltiples estructuras pétreas en su interior. La más pequeña mide aproximadamente unos 4 milímetros y la más grande, que es esta que está aquí, la de arriba, mide aproximadamente unos 2 centímetros. La diferencia con esta, por ejemplo, es que aquí nosotros vamos a tener también una serosa, opaca y despulida con múltiples lesiones negruzcas en su exterior, una pared engrosada que mide aproximadamente 1 centímetro. Aquí ustedes la van a medir, es incluso más gruesa que lo. Nadie tiene regla ahí de que sea para medir este tipo de cosas. En términos médicos, la pared, se habla de que una pared está engrosada cuando mide más de 6 milímetros, ¿ok? Pero aquí como no tiene, por ejemplo, en esa pieza porque está, digamos, seccionada, pero en aquella, muéstrale la otra, aquella, aquí no tiene cómo medir una pared porque la pieza no está seccionada. Sin embargo, cuando ustedes la tocan, es como si estuvieran agarrando un guante que dentro no tiene nada. O sea, que como el guante tiene talco, usted trata de mover los pliegues y usted lo mueve y es finito. Pero cuando usted ve aquella, muéstrales aquella, fíjate cómo está engrosada, y si yo mido aquí, ¿verdad? Concretamente me va a medir 0.8 en ese diámetro, pero puede ser que en alguna otra parte de la pieza haya un diámetro inclusive mayor. Y eso pasa, ¿por qué? Porque como tiene, muéstrale aquí está el contenido pétreo en su interior, que también tienen que describirlo a la hora de que vayan a describir la pieza. Les aconsejamos siempre de que busquen una manera de hacerlo, bien sea de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En esta pieza, a mí José Umbría, siempre me pareció fácil, o más fácil de escribirla de afuera hacia adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted la describe de dentro hacia afuera, de repente se concentra en el cálculo y se le olvida que tiene que describir también la serosa. ¿Ok? Vamos a escribirla completa. Vamos a escribirla completa. Como una vesícula biliar completa seccionada, fijada en formol, que mide tanto por tanto, la cual presenta una serosa opaca despulida con múltiples focos negruzcos. Focos, no pongan necróticos ni hemorrágicos, nada de eso. Eso
Son para el diagnóstico, eso es negruzco o de color pardo negruzco. Pardo negruzco, el más pequeño mide aproximadamente unos 2 milímetros, el más grande mide aproximadamente unos 2 centímetros, que es el que está aquí. Presenta a su vez una pared engrosada de aproximadamente 0.8 milímetros. O 0.8 centímetros. 0.8 centímetros u 8 milímetros, como ustedes lo quieran colocar. Exactamente, y una mucosa trabeculada. Trabeculada significa que tiene como rugosidades. ¿Okay? Y a su vez, en su interior presenta una estructura pétrea de aproximadamente 3 centímetros. Mide para ver que tiene exactamente, aquí y de forma ovoide. 3 por 2.5. Exactamente. Cuando usted ya la midió, no tiene que ser aproximadamente. Pero si usted la está viendo, los 2%, pues si ya se le olvidó la regla, entonces usted dice, bueno, 3 por 2 aproximadamente. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Y esa es una de las pocas estructuras que se describe en pétrea, porque se describe en pétrea, es un cálculo. Exacto. ¿Ok? Entonces, esa pared se engrosa es porque cuando esto se vuelve crónico, ¿verdad? Porque ya ustedes vieron los fundamentos teóricos que una inflamación aguda, en algún punto, si no se corrige la causa, va a pasar a ser crónica. Tiene mucho tiempo la vesícula luchando para expulsar ese cálculo, pero ese cálculo jamás va a salir por ahí porque es demasiado grande. Entonces, las paredes que son de músculo liso, eso lo sabemos por histología, terminan, ¿verdad?, engrosados. Eso es lo mismo. Entonces, este sería el diagnóstico de esto. ¿Alguno se lo sabe? Crónica. Colelitiasis crónica Más colelitiasis. ¿Ok? Y decimos los ejemplos, Bueno, técnicamente cuando nosotros pasamos a usted decir colecistitis, que ya es inflamación crónica, ya usted lo está colocando. Pero para que se cure en salud, ponga colecistitis crónica más colelitiasis como ejemplo de inflamación crónica. ¿Por qué? Porque... ¿y no quiero mencionar esos focos? ¿Cómo? Focos hemorrágicos. No, eso es como parte de la descripción de la pieza, porque nosotros no sabemos si eso fue que después, con el paso del tiempo, la manipulación, o fue que desde que sacaron esa vesícula pasó mucho tiempo para que la entregaran. Eso pudo haber, pero aquí lo importante, como estamos en contenido de la práctica, que ustedes evidencien el fenómeno fisiopatológico y patológico y hagan el diagnóstico. Continuando un poquito aquí, vamos con el hígado. Este es un hígado que podemos ver que no está completo, porque en este caso como es hígado seccionado, hormón, que presenta en su superficie externa una lesión circular que vamos a regresar. Hígado seccionado, que es un hormón que presenta en su superficie externa una lesión que compromete aproximadamente un 25, 30%, Un 30% de la pieza. de la pieza de consistencia blanda. Bordes difusos. Bordes difusos, no están bien definidos. Y en su superficie interna presenta, en su superficie de corte presenta una lesión que compromete más o menos el 40% de la superficie de corte de pérdida de continuidad. Con pérdida, esa palabrita es clave ahí. Pérdida de la continuidad por el diagnóstico que vamos a decir. Esto se debe a un contenido de pus que se formó en forma de una neocavidad. Esta cavidad no tiene hígado. Entonces, estos son abscesos. Entonces, el diagnóstico de esto es absceso hepático. Como ejemplo de inflamación aguda por el Púrula. ¿Ok? Ya ustedes saben el concepto de acceso, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es? Cavidad Formada, repleta de pus, o llena de pus. Esto no se les puede olvidar. Entonces, cuando ustedes hablan de eso, ¿verdad? Que hablan hígado seccionado. O sea, a mí siempre me gusta dar la descripción se recibe, porque así me enseñaron. Se recibe hígado seccionado, fijado en hormón, mide tanto por tanto, ¿verdad? Mide tanto por tanto, el cual presenta en su superficie externa una lesión de borde difuso, ¿verdad? De consistencia, primero lo que yo veo, borde difuso, después de consistencia blanda, ¿ok? La cual se comunica en su parte interna con una pérdida de la continuidad, ¿verdad? Una lesión con pérdida de la continuidad del mismo, que compromete aproximadamente tanto por ciento. Y ahí usted da el diagnóstico de absceso hepático. ¿Cuáles son las causas de acceso hepático? ¿Se lo dieron en clase?
Generalmente, a grandes rasgos se dividen en los piógenos y en los amibianos, pero en un gran porcentaje son las amibiaceas, ¿verdad? Es amibiano porque es único. Es amibiano, exacto. Este es único, es amibiano hasta que se muestre lo contrario, y generalmente es así. Entonces, eso pasa porque se acuerdan de aquello de la circulación enterohepática, ¿verdad? Que la sangre que recibe el intestino se la pasa al hígado o con un sistema recíproco de comunicación. Bueno, ahí está, en esa sangre también van amibas y termina en generan acceso. ¿Y si son múltiples? Si son múltiples, generalmente son bacterianas. Sin embargo, cuando en el ejercicio profesional como tal, ustedes se van a dar cuenta de que cuando usted tiene un paciente con un acceso amibiano, no tampoco puede descartar que también haya bacterias, ¿ok? Entonces, generalmente cuando no es amibiano es bacteriano. Staphylococcus, Proteo mirabilis, otro tipo de bacterias. Bacteroides frágiles. Una pregunta, ¿en ese hígado que está completo se podría decir segmento de hígado? También se recibe segmento. Usted puede decir segmento de hígado, ¿por qué? Porque usted lo va a medir. Se recibe, se supone que los médicos sabemos cuánto mide el hígado normal. Entonces, se recibe segmento de hígado que mide tanto por tanto, fijado en formol, de color pardo oscuro, el cual presenta en su superficie externa una lesión que mide tanto por tanto, de bordes difusos, de consistencia blanda, la cual se continúa en la parte o en la superficie de corte, ¿verdad? Con una lesión de tanto por tanto con pérdida de contenido. Para el diagnóstico de acceso hepático, como ejemplo, inflamación aguda. Aquí ustedes se van a dar cuenta de que describir lo que ustedes ven con términos médicos. Y si es algo que usted lo está viendo, no duden en poner. Usted lo coloca allí y eso no. Claro, en términos médicos. Bueno, continuemos con Ese es muy importante. Presten atención a eso. Derecho. pulmón derecho. ¿Cómo saben que es derecho? Pulmón derecho completo, formol, que mide tanto por tanto, que está armado y consolidado, porque ustedes lo colocan sobre la mesa y el tira para arriba. Y presenta en su superficie serosa opaquetes pulidas, y algunos focos negros. En este caso, este pulmón, así como está, tiene el diagnóstico de neumonía y pleuritis como ejemplo de inflamación. ¿Sí? Pero en la guía decía pleuritis debería colocarse la aguda, porque también hay pleuritis crónica en la cual usted lo que va a ver, muéstrale ahí el pulmón, ¿eh? Fíjate que, dale aquí la parte que tiene como el derramecito, que se le ve la parte como... Aquí está. Fíjense, o sea, yo sé que está un poquito lejos, pero fíjense el cambio de que aquí se ve como un color pardo oscuro y aquí se ve un color pardo más claro, ¿verdad? Eso se debe a que aquí hay pus, ¿ok? Entonces, cuando usted está dando el ejemplo de inflamación aguda purulenta, tiene que decir más pleuritis aguda. ¿Por qué? Porque la pleura no está adherida ni engrosada al pulmón. Entonces, cuando ya usted ve otro pulmón, que por ahí debe estar la pieza, aquí está la pieza, mire cómo está esta pleura, está engrosada y mire cómo está adherida al pulmón. Entonces quiere decir que esto tiene mucho tiempo. Ok, entonces aquí ya usted tiene pleuritis crónica a diferencia de aquella que es aguda. Lo que te da el diagnóstico de neumonía es el pulmón armado. En aspecto armado y consolidado. Exacto. Este también se ve medio armado y consolidado, pero no es lo mismo, porque mira, está friable, tú le haces así y está blandito. Y mire en aquí. cambio no. Y mire aquí, ¿ven? Está duro. Exactamente. En cambio sí está realmente armado y consolidado. Ese te da Mire el que si diagnóstico de neumonía. cae sobre el propio peso, él no se mantiene en el aspecto armado y consolidado, en cambio que él sí. ¿Ok? Entonces tiene que ser cuidadoso. Exactamente. Y lo que te da el diagnóstico de una pleuritis aguda es esto que está aquí, que se ve blanquecino. Entre la hoja pleural visceral y parietal hay pus. ¿Ok? Entonces, pleuroneumonía o neumonía más pleuritis aguda. Eso. Exactamente. Aquí tenemos otro hígado, que está picado en dos partes, pero no por la pieza.
que a usted a una clave le pongan una y a otra clave le pongan otra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se puede separar. Entonces, esta descripción está perfecta siempre y cuando usted en la misma bandeja le coloque las dos partes del mismo órgano. Pero si le toca nada más una, entonces usted llega y dice segmento de hígado que mide tanto por tanto, fijado en formol, con una cerosa opaca y despulida, ¿verdad? Con focos negruzcos que compromete aproximadamente el 30% de la misma. Se evidencia en su superficie de corte una lesión de borde difuso, aspecto trabeculado, con focos de color pardo negruzco y pérdida de la continuidad para el diagnóstico de y consistencia blanda para el diagnóstico de. Lo único que va a cambiar es segmento si le ponen uno y si lo colocan completo. Hígado completo seccionado. Bueno, aquí tenemos un corazón, ¿ok? Un corazón completo, fijado en formol, que mide tanto, el cual presenta un pericardio engrosado, despulido y opaco. ¿Ok? Paréntesis ahí, ustedes recordarán que el pericardio normal en macro permite que se vean todos los vasos, la descendente anterior, la posterior, no. Tapa totalmente la cara anterior y la cara posterior del órgano. En un pericardio, ya dije que era grueso, opaco y despulido, con múltiples lesiones parduzcas, la más pequeña que mide unos 3 milímetros y la más grande que mide 1 centímetro aproximadamente, que ocupan el 30% aproximado de su cara anterior y su cara posterior. Para el diagnóstico de consistencia firme o igual a la del órgano, preferiblemente firme, para el diagnóstico de una pericarditis aguda, fibrino, hemorrágica. ¿Por qué fibrino? Porque el pericardio está opaco, está engrosado, está rugoso. Eso significa una pericarditis aguda fibrinosa, que tiene una consistencia parecida a una piedra pómez. Piedra pómez. ¿Se acuerdan de la piedra pómez? ¿La conocen? Sí. Ok. Exactamente, es así. Y Cuando ustedes vean ahí piedra pómez, eso es fibrinoso. Y como hay foco hemorrágico, ¿no? Foco de hemorragia. Entonces, ustedes le ponen fibrino. Exacto. Entonces las palabras que no van a faltar aquí: engrosado, despulido, opaco, con superficie Y también rugosa. se dice adherido. No, porque este no está adherido, no está adherido como este. Este sí está adherido. Que tú lo ves, le haces así y tiene como unos hilitos. Eso significa que está adherido, porque aquí está el pericardio visceral y el pericardio parietal, y entre ellos están adheridos. Eso es lo que te lo va a O decir. sea, normalmente ellos están en estrecha relación, más no adheridos. ¿Ok? Pero allá sí se ven las adherencias como unos hilos, ¿verdad? Que conectan el pericardio con la superficie externa del órgano. ¿Está la explicación? Entonces, por la contraparte, ustedes observan, ¿verdad? Acá el otro corazón, en el cual ustedes dicen, recibe corazón con corazón más pericardio, ¿verdad? Completo, fijado en formol, que mide tanto por tanto, el cual presenta una superficie externa de color pardo claro, ¿verdad? Se evidencia cerosa pericárdica de aspecto engrosado y con múltiples adherencias o adherida a la cara externa del órgano, ¿ok? O al pericardio, pueden decir también pericardio visceral adherido a la cara externa del órgano, ¿ok? Y está la parte interna, aquí están las adherencias, con múltiples adherencias, y cuando ustedes lo abren ven la cara interna, ¿verdad? Y describen, se evidencia pared del miocardio engrosada, que es lo único que van a describir aquí, los válvulas y eso no va aquí. Entonces el diagnóstico que van a dar aquí es pericarditis crónica. ¿Okay? Se le dijeron que le colocaran como ejemplo de solamente pericarditis crónica, y eso va a estar fundamentado en el momento que ustedes digan pericardio engrosado con múltiples adherencias que sí se ven, ¿verdad?, en la cara externa del órgano. Después, con estas mismas piezas verán otros trastornos que
lo van a entender mejor, pero aquí lo importante es que digan que es una pericarditis crónica. ¿Dudas con esa pieza? Este sí se puede ver, o sea, este sí se puede poner a la lateralidad porque ya está grande la pieza y el curete. Entonces ya sabemos que no era necesario. Mejor todavía. Pero para que usted lo recuerde, la Pero ya pelvis saben renal que- está ya saben anterior que o es posterior. izquierdo, ya saben que es Posterior, izquierdo. ¿verdad? Ok, está la pelvis, está posterior, ya saben que es izquierdo. Pero aquí tenemos un riñón completo, ¿verdad? Fijado en formol que mide tanto, el cual presenta una lesión que ocupa el 100% de su cara anterior y posterior, caracterizada por una superficie rugosa y múltiples lesiones excavadas poco profundas, que son las que están aquí. ¿Ven? La más pequeña, que mide, vamos a poner que esta aquí, mide unos 3 milímetros, y la más grande, que es esta que está aquí, mide aproximadamente unos 4 centímetros. De consistencia firme, para el diagnóstico de... y también aquí le pueden agregar que tiene múltiples lesiones también parduzcas en su cara anterior y posterior. Pero realmente el diagnóstico o lo que les va a dar diagnóstico son las múltiples excavaciones poco profundas e irregulares, de formas irregulares, para el diagnóstico de una pielonefritis crónica, como ejemplo de inflamación crónica. ¿Ok? Igual aquí. Este es muy fácil, la verdad. Este es más fácil. Aquí también tenemos un riñón completo seccionado. Fijado en formol, aquí realmente no vemos bien de derecho. Riñón derecho, fijado en formol, seccionado, que mide tanto por tanto, el cual presenta una superficie rugosa en el 100% del órgano y múltiples lesiones excavadas, poco profundas y de forma irregular. De consistencia firme. Aquí no hay que decir el color porque son excavaciones, no es una lesión con color. ¿Ok? Y lo que sí tienen que decir es que es de forma irregular. Para el diagnóstico de una pielonefritis crónica. La diferencia de la pielonefritis aguda, para que la diferencien, porque ambos son riñones y se pueden ver muy parecidos, es que en la pielonefritis aguda vamos a tener múltiples lesiones puntiformes, tanto en la cara externa como en la cara interna, puntiformes y de color blanquecino. ¿Qué significa eso? Pus. ¿Ok? Todo eso es pus. En cambio, cuando esto no curó y se preservó en el tiempo, todo esto me formó cicatrices que se van a ver en la cara externa y que la vamos a diferenciar del infarto. ¿Dónde está el infarto? La vamos a diferenciar de que el infarto, en este caso va a ser un infarto pálido, son lesiones de forma irregular con bordes nítidos de color blanquecino. ¿Okay? Esto no se parece nada a esto que está aquí. Esto es puntiforme. ¿Okay? Y luego, cuando esto pasan semanas a meses, años, esto se va a formar una cicatriz en forma de cuña que va a ser mucho más profunda que la de la pielonefritis, y esa va a ser la diferencia entre la pielonefritis y el infarto. En la pielonefritis las cicatrices o las excavaciones, porque realmente son cicatrices, son menos profundas y estas van a ser más profundas que el infarto. Bueno, ¿alguna pregunta de inflamación aguda y crónica? ¿Algo que no hayan entendido? Claro, en ese riñón con pielonefritis, porque el riñón solo se va a describir como que la cabeza del riñón, no sé qué, o también hay que decir la serosa, en ese caso, por ejemplo. No, recuérdate que esto es un órgano retroperitoneal. No, eso no lo Estamos sabe. dentro de una cápsula. Es lo que tiene una cápsula que es propia. Exacto, pero no tiene serosa. Ok,
Entonces, pero lo que le vas a describir, y es muy importante, es que todas esas lesiones puntiformes se extienden a la superficie de corte. Aquí sí pueden decir superficie de corte porque no es cara interna. Cara interna no tiene realmente superficie de corte porque está partido en dos. ¿Okay? Tienen que medirlas, la más pequeña y la más grande. La más pequeña Eso que está aquí, entonces es la cápsula de exactamente, la cápsula. Pero como tal, serosa no, porque no es un órgano intraperitoneal.